Hola, sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a enseñar cómo instalar un GPS y en este caso vamos a hablar del Coban 403 versión para carro versión 403A. Entonces yo les voy a enseñar cómo hacer la instalación. Para poder realizar la instalación tenemos que tener en cuenta que el equipo esté completo, que esté el ramal de instalación, el relé para poderlo apagar el motor y si lo quieren poner con el micrófono, aquí está. Entonces con esto ya podemos nosotros hacer la instalación. Lo primero que vamos a hacer antes de empezar, tenemos que reconocer para qué sirve cada color de cada cable. Entonces eso es lo que vamos a hacer en este video. Vamos a buscar el manual y aquí podemos ver el diagrama. Lo primero que tenemos que nosotros, antes de instalar, es empezar a ver cuáles son los cables que vamos a utilizar y los que no vamos a utilizar. Por ejemplo, estos dos cables que están aquí, que es el verde y el azul, no lo vamos a utilizar. Mucha gente se confunde en este tipo de modelo porque piensan que estos cables son para bloqueo y esto no es para bloqueo. Estos cables no van a abrir ni cerrar las puertas ni bloquearlas. Estos cables que están aquí, por ejemplo, el cable azul es señal negativa, pero solamente es para que el GPS sepa cuando abren y cierran una puerta. Eso solamente es para notificar. Y en caso de que sea señal positiva se conecta el verde. Entonces en este caso esto no lo vamos a utilizar, esto lo vamos a quitar. Entonces ya saben que esto no abre ni cierra puertas. Que vamos a eliminar también el cable rosa y este blanco con raya negra. Por lo menos el cable rosa, si lo utilizáramos en la versión 403B, sería para conectar un parlante, una sirena para alarma de moto. Este que está aquí, esto sirve para cuando se le conecta un accesorio que es el medidor de gasolina. Esto muchas veces lo utilizan en camiones, pero para utilizar este tiene que comprar un accesorio aparte. Este lo vamos a quitar. Entonces quedamos con los cables más importantes, que sería cable positivo, es el que trae el fusible. El blanco, que también es muy importante, este se va a conectar al accesorio del switch del vehículo. Cada vez que enciende y apague el vehículo, lo tenemos que conectar ahí para que nos notifique en la plataforma cuando el vehículo se ha encendido y apagado. Es con este cable blanco. Esto lo vamos a hacer ahorita unas pruebas. Cable negro que está aquí, este es el cable de masa, el negativo, esa es la tierra. Eso lo podemos conectar directamente al chasis. Aquí tendría que ponerle un terminal de ojo, un tornillito y se conecta directamente al chasis. Por aquí tenemos el cable SOS. Este que está aquí, este es el que se le dice al conductor que en caso de emergencia presiónelo por 5 segundos y en la plataforma le enviará una notificación. El cable es un poquito no tan largo, pero esto se lo pueden alargar y ser más cómodo el sitio donde lo vayan a ocultar. Este lo vamos a usar en un rato. Y tenemos por último que es el cable amarillo. Este cable amarillo ya viene soldado directamente al relevador. Este cable amarillo envía una señal negativa que es que hace que el GPS no hace que el relé se abra y entonces el vehículo sea apagado. Ya les voy a explicar cómo se conecta este. Entonces, empezando el video, para que ustedes puedan instalar este equipo, o por lo menos una persona que no tenga mucho conocimiento con la electricidad, conectando solamente estos dos cables, que sería el negativo y el positivo, pueden sacarlo directamente de un cable directamente de la batería. Pueden utilizar una punta de prueba. Por lo menos este equipo trabaja con 12 a 24 voltios.
También pueden utilizar lo que es el tester. Y entonces empezamos. Lo primero que tenemos que hacer es conectar el positivo. Eso lo pueden sacar directamente de la batería. Positivo. Este equipo trabaja 12 voltios y 24. Y el cable negativo, que vendría siendo este, lo podemos conectar al chasis. A un chasis, un tornillito, hay que comprar un terminal de ojo, se lo colocan y lo conectan. Ya al tener conectado estos dos cables, ustedes ya pueden poner al GPS a funcionar, porque ya lo demás serían otro tipo de accesorios que se le va a instalar. Por lo menos este equipo que está aquí lo vamos a poner a utilizar con una SIM card. La SIM card es la Nano SIM, que es la más pequeña. Tienen que estar pendientes cuando la vayan a insertar. En este caso dice que se inserta de esta manera. Y luego la pueden empujar con algo. Y cuando se escuche el clip es que ya la SIM card la reconoció. Aquí podemos ver que ya el LED verde empezó a titilar. Quiere decir que la SIM card ya la tomó. Aquí pueden instalarle cualquier tipo de SIM card. Cuando la coloquen tienen que tener presente que tiene que titilar. Si esto queda fijo, la SIM card no la ha reconocido. Entonces, ya conectando el positivo y el negativo, podemos hacer uso ya del arnés. Quiere decir que cuando nosotros conectemos aquí, van a ver aquí como ya el LED cambió, que este es el de batería. Este es el que va a mantener el GPS siempre cargado. Entonces ya con esto, ya ustedes pueden hacer uso del GPS. Alguien que no tenga mucho conocimiento, con positivo y negativo, ya el GPS lo pueden poner a funcionar. Aquí, como lo están viendo, ya empezó a funcionar. El LED verde es señal GSM. Y cuando ya alumbren en azul, quiere decir que ya pueden pedir la ubicación porque es la señal GPS. Continuando aquí, tenemos el cable blanco. Este cable blanco lo vamos a conectar al switch. Cuando el vehículo sea encendido, van a tomar la corriente. Les van a enviar una corriente de entrada de 12 voltios. Ahí ustedes van a poner el probador y cuando abran el switch, el probador tiene que encender. Cuando el probador enciende y apague, quiere decir que aquí encendimos. Y cuando el vehículo lo apagan, que apaguen, aquí es donde van a conectar el cable blanco. Ya al conectar esto, ya a la aplicación le va a llegar la notificación cuando el carro se ha encendido y cuando se ha apagado. Continuando aquí, tenemos lo que es el relevador. Aquí nos trajo un relé 4 patas. Entonces, ¿cómo se conecta esto? Aquí hay dos maneras de conectar esto. Por ejemplo, ustedes van a conectarlo a la bomba de gasolina. Donde vayan a hacer el corte, que vayan a cortar el cable, así como está este ejemplo, que están viendo cómo se cortó el cable y al cortar el cable el carro se va a apagar. Bueno, cuando corten esos dos cables, en cada punta de donde se cortó se van a conectar estos dos cables en cada extremo. Ya con esto ya podemos tener la función del apagado. Cuando el vehículo se apague es aquí donde se van a conectar estos dos. No importa la posición, lo importante es que esto los haga unir nuevamente. El relé trae este cable blanco. Este cable blanco lo van a juntar con el cable blanco del accesorio. ¿Se acuerda que le dije que este es cuando el carro se ha encendido y apagado? Estos los van a colocar aquí, juntos. Obviamente vino un poquito corto, pero lo pueden alargar a donde lo vayan a esconder. ¿Para qué tienen que conectarlo? Mucha gente a veces por este mismo tipo de instalación no lo conecta al switch y al conectarlo directamente a corriente, por decirlo aquí, directamente a corriente, el relé siempre se va a mantener magnetizado. Entonces,
es cuando empiezan a tener ese tipo de consumo que dice que la batería le está durando un poco, que se le descarga la batería, es porque esto mantiene siempre activado. Entonces, ¿por qué queremos que esto se quede activado nada más cuando el vehículo sea encendido? Por eso se conecta en accesorio. Supongamos que ya lo tengamos conectado en accesorio. Sería otro positivo de entrada. Ya aquí, como pueden ver, tenemos las dos puntas que se conectaron donde se picó el cable que inhabilita el vehículo. El cable donde se va a cortar y el carro se apaga es donde se van a conectar estos dos que están aquí. Que vamos a hacer un ejemplo ahorita. Un ejemplo aquí rápido. Para que vean qué es lo que hace el relé realmente. Vamos a poner esto. Y ya vamos a hacer la primera prueba para ver si ya el GPS está funcionando totalmente. Bueno, entonces vamos a hacer las pruebas. Aquí vamos a hacer la primera prueba, que es la ubicación y el apagado. Primero tenemos que tener en cuenta que estos LED estén titilando y que tenga saldo. Esto va a gastar mensajería de texto y cuando lo coloquen en plataforma ya gastaría datos. Entonces vamos a mandar el mensaje del apagado, que es stop 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí vamos a ir haciendo pruebas si el relé está bien conectado. Entonces, como ven ahí, ya hizo el apagado y nos acaba de responder. Entonces vamos a enviar el de encendido, que resume 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y este es el de encendido. Entonces esa es la prueba que tienen que hacer para ver si quedó bien instalado lo que es el apagado. Si lo hacen en la bomba, él tarda un poquito en apagar hasta que se debilita por falta de gasolina. Y si lo hacen en el switch de ignición, ese se apaga de una vez. Entonces, la siguiente prueba es el de ubicación, que vamos a enviar la palabra posición 1, 2, 3, 4, 5, 6 y esperamos que nos envíe lo que es la ubicación. Ya cuando el LED azul esté activo, nos envía lo que es la ubicación porque ya se activó la antena de GPS. Entonces vamos a esperar que nos responda lo que es la ubicación. También podemos hacerle una llamada al número del GPS y también nos podría mandar lo que es la ubicación. Vamos a hacer una llamada. En la llamada hay que esperar que entre a buzón y finalizamos. Como la persona a la que llamas no contesta, te vamos a transferir al buzón de voz y recuerda que tu llamada será Ahí tienen que esperar unos segundos. Recuerda que tiene que tener saldo, mensaje de texto para que los pueda mandar lo que es la ubicación. Bueno, aquí ya mandó lo que es la ubicación, como están viendo. Y esa es la primera prueba que hay que hacer para ir sabiendo si ya están haciendo bien la instalación. Ya lo que es la plataforma lo hacemos en el segundo video, que es para que vean cómo se configura en la aplicación y poderlo ver en el computador. Ya aquí ya pueden instalar tranquilamente el equipo. En caso que no puedan instalarlo completo, solamente con el positivo y el negativo lo pueden hacer. Faltó también donde se conecta lo que es el micrófono. Aquí está el puerto. Estos tienen como 1,5 metros y aquí lo pueden conectar. Donde faltó más, el cable del SOS, el del botón. Este también lo pueden alargar para que puedan esconder el equipo bien escondido. Ya esto también lo pueden esconder para que no prendan los LEDs. Y eso es toda la instalación. Este equipo también lo pueden instalar en la moto, pero este viene con referencia para carro. Ya el de moto viene con control remoto y bueno, ese será otro video. Entonces nos vemos en el siguiente video para que vean cómo se configura en la plataforma y cómo puedes tener la aplicación ya. Nos vemos en el próximo video.